Libro de Éxodo, vamos por el capítulo 22. Estamos estudiando esta parte del libro que se conoce como el libro del pacto, que abarca desde el final del capítulo 20 hasta el capítulo 23. Contiene en este fragmento los mandamientos de Dios en la ley moral de Dios, conocido como los 10 mandamientos. Pero también tenemos muchas leyes civiles que son específicamente las que estamos estudiando en estos últimos sermones. Ustedes recordarán que vimos algunas leyes específicas sobre la esclavitud, que en realidad era para el pueblo de Israel algo muy diferente a lo que era la esclavitud para todo el resto de las naciones. Vimos también algunas leyes civiles específicas sobre los actos de violencia y sobre las responsabilidades que tenían los amos con sus siervos o con aquellos bienes que poseían. Y hoy vamos a estudiar en el capítulo 22 acerca de las leyes de la restitución. Por eso el sermón de este mensaje trata de la importancia de la restitución. Ahora es importante hacer esta aclaración. La ley de Jehová es perfecta y nos gozamos en eso porque es su santa palabra y tiene un poder especial, como las escrituras lo dicen, para obrar en nuestro corazón. Pero la diferenciación entre los mandamientos del Señor en lo que es ley moral o ley civil y ley ceremonial, debemos hacerla y es importante, porque la ley moral es para todas las personas en todo tiempo y en todo lugar y estamos sometidos a ellas. Pero cuando estudiamos las leyes ceremoniales debemos entender la diferencia que había entre el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Y cuando estudiamos las leyes civiles o judiciales, debemos entender de que se referían a Israel como nación. Y nosotros no somos Israel en el sentido de una nación. Nosotros vivimos en otras naciones que tienen otras leyes. Y debemos estar sujetos a las leyes de las naciones donde vivimos en tanto y en cuanto no sean contrarias a la ley de Dios. Pero es interesante entender esto. La ley moral de Dios está aún impregnada en muchas de esas leyes civiles. Por eso cuando leemos pasajes como este, y no sé cuántas veces usted ha escuchado sermones del libro de Éxodo, pero cuando leemos estas leyes civiles no debemos caer en el pensamiento de decir eso era para Israel y para nosotros no nos sirve. Ciertamente eran para Israel y debían ser cumplidas de manera específica como allí estaban detalladas, pero nosotros tomamos los principios morales subyacentes y los podemos aplicar en nuestra vida. Y estaría también bien pensar que gobiernos tomen esos mismos principios para aplicarlos en sus leyes civiles o sociales. Muchas veces vemos que cuanto más los gobiernos se distancian de la ley moral de Dios, ¿verdad?, más perjuicio y daño hay para la sociedad. Por eso, cuanto más influencia de creyentes haya en las naciones, también las leyes van a ser más justas conforme a la ley de Dios. Pero la mayoría de las aplicaciones que nosotros sacamos no son tanto para un cambio social en querer forzar la aplicación de leyes civiles de Israel a nuestro país o al lugar donde vivimos, sino más bien sacamos principios que son morales y de aplicación a nuestra vida personal. Incluso aún si las leyes no lo exigieran, pero el creyente tiene su corazón en la ley de Dios, podría tomar estos principios como lo que Dios le pide para su propia vida y aplicarlo. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos a hacer la lectura de todo el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el 15. Vamos a estudiar la primera parte hoy.
Leo para ustedes palabra del Señor, Éxodo 22, 1 al 15. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Hasta aquí leemos la bendita palabra del Señor. Una persona llamada Cornelius Gurlitt, otro Cornelio, no este. Este vivía en Alemania y en el año 2012, tras una investigación de evasión fiscal, allanaron su departamento donde vivía y encontraron que poseía más de 1.500 obras de arte de los principales pintores. Había cuadros de Picasso, de Matisse, de Chagall, entre muchos otros. Muchas de esas obras de arte habían sido robadas o adquiridas bajo coerción a los judíos durante el régimen nazi. El padre de este hombre era un comerciante de arte del Tercer Reich. Entonces, este hijo poseía y había obtenido también todas estas piezas de arte que habían sido robadas o sustraídas a los judíos. El gobierno alemán inició una investigación y confiscó la colección, pero luego se tuvieron que dar la tarea de buscar a los legítimos propietarios. Muchos de esos judíos habían muerto, entonces rastrearon a sus herederos y se hizo una comisión para la restitución de todas esas obras de arte y todos los bienes saqueados en la guerra. Entonces las autoridades ordenaron numerosas restituciones a familias judías, francesas, austríacas y alemanas que habían sido despojados por el nazismo. Y esto fue algo tan significativo que la justicia internacional
cambiaron ciertos procedimientos legales para facilitar la restitución a las familias afectadas. Entonces, esta ilustración nos pone en el tema de la restitución. Esta palabra aparece en el pasaje que leímos solamente una vez, pero sin embargo es el tema central de todo el pasaje. Se utiliza otra palabra que describe la manera efectiva de hacer la restitución, que es la palabra pagar, o dice en tiempo futuro, pagará, pagará. Aparece 9 veces en los 15 versículos que leemos. Eso implicaba que aquel que había robado o había afectado la propiedad del prójimo debía restituir, es decir, pagar el daño. Y desde una perspectiva, podemos decir, absoluta de la palabra, nos hace pensar en el equivalente a aquello que se había afectado, dañado. Sin embargo, lo que vamos a ver en la Escritura es que es aún más. Si uno busca la palabra restitución en el diccionario, encuentra la definición que tiene que ver con reparación hecha, dando un equivalente, pero también dice una compensación por la pérdida, daño o perjuicio causado. Y esta es otra palabra, indemnización. Seguramente han oído en términos legales que muchas veces hay acciones judiciales donde se procura recuperar aquel bien afectado, pero además se añaden una suma por daños y perjuicios. Muy bien, vamos a ver entonces en este pasaje 3 casos específicos de situaciones donde el bien del prójimo es de alguna manera afectado. Primero lo encontramos entre los versículos 1 al 4. En estos versículos vemos que las leyes establecen un sistema de justicia restaurativa. Lo que se procura es restaurar aquel que había hecho un ilícito. Recordemos que no hay una justicia carcelaria en Israel. No se dice usted robó y va a pagar, por lo tanto, tantos años en la cárcel y cuando sale de la cárcel con eso pagó, entre comillas, lo que había robado. No, era necesario que haya restitución. Era necesario reparar a la víctima y no castigar al delincuente con cárcel, sino con el procedimiento de la restauración de la víctima, de la restitución a aquello que le había afectado al propietario. Entonces, en el contexto obviamente entendemos que era una economía agrícola y de animales, ¿verdad? Entonces, los bueyes y las ovejas son muy importantes, casi que podemos decir que son no solamente para alimentación, sino que son herramientas de trabajo. Entonces, debemos considerar eso también, como si hoy en día alguien entrara a una casa y robara una caja de herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el equivalente de la restitución? ¿Es solamente dar la caja de herramientas en regreso a su dueño o es algo más? Bueno, vean lo que dice aquí en los primeros versículos. Si alguien robaba un buey, debía, y lo vendía, debía restituir 5 bueyes. Entonces, si el ladrón sustraía un buey, lo mataba o lo vendía, tenía que dar 5 bueyes al propietario. Si el ladrón era atrapado con el buey, entonces simplemente devolvía el buey al dueño, pero tenía que pagar 1 más, es del doble. Entendemos que hay diferentes instancias aquí en la restitución. Evidentemente los bueyes eran animales que necesitaban ser entrenados y eran útiles para muchas tareas agrícolas. Entonces, si lo mataba, aunque le diera un animal nuevo, ese animal iba a necesitar
también volver a ser entrenado. En el caso de la oveja, era 4 ovejas por una que se había robado, se había vendido o matado, o el doble si el ladrón era encontrado con esa oveja en su poder. Recordemos que, como pasa en todos los casos, en los casos de investigación judicial, siempre se buscan testigos. Entonces, cuando alguien entraba en el campo de un vecino, era muy probable que alguien lo viera. Cuando se llevaba un buey, era muy probable que alguien lo viera. Incluso si era vendido, podía haber testigos de alguien que viera esa transacción o de alguien que supiera que otra persona estaba con un buey que antes no lo tenía. Podían atar cabos y llegar al asunto. Entonces era fácil desde esa perspectiva dar con el delincuente. Si un animal era muerto, tenía que ser carneado, iban a saber, iba a haber rastros. Entonces todo esto nos habla de que esta ley no solamente generaba una prevención para que no haya ilícitos, sino también que guiaba a la restauración de aquel que había sido afectado, es decir, que recuperara el bien que le había sido robado, que recibiera una compensación, pero por otro lado, restaurar la vida de aquel delincuente, porque había una oportunidad para que realizara el trabajo, compensara al que afectó y finalmente pudiera gozar de su libertad como cualquier otro ciudadano. Debemos pensar que ciertamente esto es disuasivo para la delincuencia, porque el razonamiento del delincuente debe ser lo siguiente: si yo robo y me atrapan, lo que no quiero hacer ahora, que es trabajar para ganar, quiero evitarlo, ¿verdad? Luego lo voy a tener que hacer el doble y para pagar. Es decir, me voy a quedar sin nada y voy a tener que no solamente devolverle lo robado, sino trabajar por un buey más o por una oveja más para dárselo al propietario. Entonces, cualquiera podría decir: mejor trabajo y me esfuerzo por tener lo mío en lugar de tocar los bienes del prójimo. ¿Qué pasaba si un ladrón entraba en una casa de noche y era asesinado? Bueno, no había condena para el propietario. Recuerdan que ojo por ojo, dice la ley: si alguien mataba, si alguien derramaba sangre, su sangre tenía que ser derramada, pero en este caso no hay condena para aquel que lo mata. ¿Por qué? Porque está violentando la propiedad privada y aquel que está en esa casa o en esa tienda, debemos pensar que era una cultura nómada mientras estaban en el desierto y posteriormente durante bastante tiempo también en la tierra prometida hasta establecerse. Entonces, si alguien entraba en una tienda, si alguien quizás rajaba alguna de las costuras de la tienda para meterse, eso era un peligro para quienes estaban dentro. No sabían quién era, con qué intenciones venía. Entonces la ley defendía a aquellos que vivían ahí. Y si le mataba, no había condena, porque se entendía que era en defensa propia. Pero si era de día y veían a alguien meterse en la tienda para sustraer algo, ahora sí, era importante que el propietario no actuara con una fuerza desmedida. No es que le está atacando al propietario, está queriendo robar algo, está queriendo sustraer algo. Entonces el propietario no podía quitarle la vida, porque ese era un castigo injusto, era un castigo excesivo para la sustracción de ese bien material. Debemos ver entonces que Dios pone por encima la vida que los bienes materiales. Si es de día, se puede ver y entonces se puede quizás impedir o disuadir al ladrón, pero no se debe tomar la vida. Consideremos el 8º mandamiento. Dice: no hurtarás. En este mandamiento, hermanos, vemos que Dios afirma implícitamente la legitimidad de la propiedad privada. Es decir, cuando el mandamiento dice no hurtarás, quiere decir que hay un dueño legítimo de ese bien.
Porque hurtar es tomar lo que a uno no le pertenece, apropiarse de lo que no le pertenece. Entonces, este mandamiento presupone que cada persona puede tener bienes legítimamente. Si nada fuera propio, no tendría sentido prohibir el robo. Pero como hay propiedad privada, de acuerdo a las Escrituras, y hay formas lícitas de obtener la propiedad privada, entonces Dios dice, no robarás. ¿Cuáles son las formas lícitas de obtener bienes en este mundo? ¿Es por el trabajo honrado, que es lo que manda la palabra? ¿Es por la herencia? Vemos que en el pueblo de Israel también se heredaban a los hijos o a los descendientes. Pudiera ser por dádivas o por donativos. Pudiera ser por el intercambio, por el comercio. Pudiera ser hasta recibir una recompensa. Pero lo que no es permitido en la ley de Dios es tomar, sustraer, hurtar, robar lo que le pertenece a otro. Alguien podría argumentar aquí, pero los israelitas fueron y les robaron las tierras a los habitantes de Canaán. Y debemos hacer una aclaración muy importante. La tierra y su plenitud, todo es de Dios. Y ellos fueron a la tierra prometida porque Dios, por revelación específica, se los dijo a ellos. Entonces, el no ir a la tierra prometida era más bien un acto de rebelión y de desobediencia, como pasó con los espías que no querían animar al pueblo a ir a conquistar la tierra. Entonces, Israel no robó tierras, Israel fue obediente a Dios en tomar lo que Dios le había dado. Pero fuera de eso, solamente los medios lícitos que hemos mencionado son la forma de conseguir bienes en este mundo. Por eso, el robar es pecado y por eso tiene que haber consecuencias y castigos para el pecado. Pero vemos, hermanos, que esta ley no solo nos habla de castigar al que está cometiendo el ilícito, sino buscar la manera de que compense al agraviado y de que sea reincorporado a la sociedad sin ningún impedimento. Ya esto nos tiene que hacer pensar acerca de los sistemas judiciales de los países donde vivimos, si son del todo apropiados o no. Como dije antes, estas leyes tienden a disuadir el robo en primer lugar. En otras naciones, en otros pueblos que no tenían la ley de Dios, muchas veces el robo era hasta castigado con algún tipo de mutilación. A veces hasta los mataban a los ladrones. Y a veces este pensamiento también puede estar en el sentir de la gente, porque la gente se duele mucho en nuestra sociedad de que haya tanto robo. Y alguien podría decir, ¿por qué nos los matan a todos, a los ladrones? Pero debemos llevar nuestros pensamientos a lo que la ley de Dios dice y debemos entender esto. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sí, el robo es algo muy mal, pero Dios nunca aprueba el castigo de quitarle la vida a alguien por el pecado del robo. Lo que vemos entonces es que hay una restitución de lo robado y una compensación del daño. Podía ser el doble, podía ser en algunos casos 4 veces o podía ser en algunos casos 5 veces. Toda esta proporcionalidad tiene que ver con aquello de que la compensación sea apropiada de acuerdo al daño. Los principios de aplicación que vemos entonces aquí es que cuanto más grave es el robo, más alta la pena. Cuanto más daño se le causa al propietario, más defensa tiene de parte de Dios. Cuanto menos se quiere cumplir con las formas lícitas de obtener algo, más se va a tener que cumplir de forma lícita para compensar al afectado. Es decir, que el ladrón hará más esfuerzo para pagar su deuda y ni siquiera va a ser para obtener lo que en otra circunstancia podía ser obtenido legalmente para ser propiedad suya.
Ahora ha pasado, yo compartí en uno de los sermones anteriores, en muchos casos hay gente que roba y como conocen la ley y saben la forma de hacer la trampa, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cuántos años tengo que pasar en la cárcel por eso? Posiblemente 15 años. Pero quizás por buena conducta bajan a 10. Yo compartí en un sermón anterior del robo, se conoció en Argentina como el robo del siglo, a un banco que lo hicieron por medio de unos túneles, de unos ductos de agua y robaron 19 millones de dólares. Solamente 2 millones de dólares se recuperaron. Los ladrones pasaron aproximadamente entre 8 y 10 años en la cárcel y luego que pagaron su condena salieron. ¿Qué es lo que vemos en esa experiencia de la vida contemporánea a la luz de los principios de la palabra de Dios? Que no hubo compensación. En ese caso fue afectado un banco, una empresa, una institución, posiblemente los ahorristas, no sabemos cómo se manejó eso, pero no fue necesario la restitución, porque la justicia entiende que por esos años que pagaron en la cárcel, pagaron la condena. Eso no estaba contemplado en la ley de Dios. Tenía que haber restitución. No había alternativa. Y alguien podría decir, ¿y qué pasa si se resistía y no quería hacer? Tenía que pagar lo que había robado con el cargo que correspondía, el doble o el cuádruple o el quíntuple. Y si no, iba a ser vendido como esclavo, entendiendo también la esclavitud como le explicamos antes. Y si algún ilícito posterior se desprendía de eso, sabemos que también en muchos casos la ley contemplaba la pena capital. Pero lo que buscaba por todos los medios era la restauración del pecador y la restitución de aquel que había sufrido el agravio. Debemos pensar esto, hermanos. Sin restitución no había libertad. Considera esta frase, piénsela detenidamente. Si no hay restitución, no hay verdadera libertad. Estamos hablando en términos de relaciones interpersonales, sociales. Quizás usted no ha robado a alguien como un delincuente, ¿verdad? Algún bien, robo a mano armada, o no robó bienes. Pero debemos pensar esto aún en un sentido más amplio, porque estamos procurando de comprender las leyes de Dios, pero también sacar principios para nuestra vida, principios espirituales, principios morales. Podemos pensar en sentido vertical, si le hemos robado a Dios, si le hemos robado de su tiempo usándolo para nuestros gustos y placeres, si le hemos robado de sus recursos que Él mismo nos dio, pero nosotros no le hemos dado a Él como correspondía. Si le hemos robado porque hemos sido negligentes en el uso de nuestros dones y talentos, no lo usamos para Él, sino para nuestra propia gloria. Si le robamos cuando nuestra vida la vivimos egoístamente y no para Él. Debemos pensar que es necesaria la restitución. Es interesante que en las leyes civiles se ordena la restitución, como lo acabamos de leer. Pero cuando pensamos en nuestra relación con Dios, la restitución no es ordenada. De hecho, es imposible. ¿Cómo podríamos devolver a Dios todo lo que le hemos robado? Todo aquello que es una deuda para con Él. Lo que la Biblia nos manda en nuestra relación con Dios no es restituir o devolver a Dios, sino más bien es conversión. ¿Cómo podemos pagar la deuda que tenemos para con Él? No podemos. Necesitamos un redentor. Por eso la Escritura dice,
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La conversión implica ese arrepentimiento y esa fe en aquel que puede perdonar, en aquel que cumplió la ley, en aquel que pagó la deuda, en Jesucristo, el Salvador. Él hizo la restitución, Él pagó la deuda. ¿Cómo no creer en Cristo? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no someternos a Él? Pensemos lo que la Biblia nos dice. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos compró, hermanos. 1 Pedro 1:18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y vean cómo fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El hombre más rico de todo el mundo, el millonario que más bienes posee, aún dando todo lo que tiene, no puede pagar su deuda con Dios por causa del pecado. Pero Cristo la pagó por nosotros. ¿Debe usted pensar si aún no está en paz con Dios? Si usted ha de pagar su condena eterna como ladrón delante de Dios, o si llegará a Cristo con arrepentimiento y con fe, buscando la salvación. Vamos a considerar el segundo caso. El segundo caso es de los versículos 5 al 6. Son casos de daños a la propiedad. En este caso no es un robo, no es un robo de un animal, no es violentar una propiedad privada y entrar para sustraer algo, sino que aquí lo que estamos viendo en estos versículos 5 y 6 son daños a la propiedad de otro, en especial daños por negligencia. Son ejemplos concretos de responsabilidad civil que había en la ley mosaica y podemos encontrar algunas similitudes en nuestro tiempo también. Por ejemplo, en el versículo 5 se habla de un daño de animales que entran a un campo, es decir, son llevados a pastar en ese campo, pero el animal está allí generando un daño al campo del prójimo. No se menciona si es por negligencia, si es intencional, pero hay claramente una responsabilidad. El dueño de los animales tenía que hacerse responsable. La restitución debía hacerse con lo mejor del terreno del infractor. Ustedes saben que cuando los animales entran en un campo, si ese campo está sembrado, y esa siembra se va a perjudicar, o van a comer esa siembra, o van a pisar esa siembra. Entonces esto refuerza la idea de la justicia, desincentiva el abuso de no cuidar de los bienes del prójimo y promueve una restauración genuina. La aplicación moderna hoy también podría ser parecida, aunque hoy tenemos propiedades que están cercadas y es más difícil que esto pase, pero si el ganado de alguien entra y come el cultivo de otro, debería entonces aquel que permitió eso compensar al vecino afectado con lo mejor de su campo. Noten esta frase, con lo mejor de su campo. No es simplemente, te doy eso ahí si te gusta y si no, arreglate. No, con lo mejor de su campo. Lo siento mucho, yo he hecho esto, he dejado que mis animales vayan allí. De lo mejor que tengo te voy a dar para compensar, porque tiene que haber paz, tiene que haber buenas relaciones, tiene que percibirse una buena intención en el trato. Un ejemplo de esto podemos aplicarlo con nuestros niños. Y quizás al pensar en el ejemplo con los niños lo vamos a también entender mejor para los adultos. Cuando un niño toma los juguetes de otro,
Casi siempre pasa, ¿verdad? Cuando tiene un juguete prestado, lo rompe. Y entonces, después tenemos el otro niño llorando porque el carrito que más le gustaba es el que le tomó ese niño que vino de visita y se lo rompió. Entonces, lo correcto es ahí como padres que tenemos el conocimiento de la ley de Dios, sería decir, bueno, tienes que disculparte, pero también tienes que compensar este daño. Entonces, busca tu mejor carrito o un carrito que le guste a él y se lo das. Y esto es otro problema, ¿verdad? Porque hay que tratar con ese niño que ahora le van a quitar su juguete favorito. Pero sería una manera de mostrarle lo que la ley dice. No es solamente palabras, decir perdón, sino también es una compensación material del daño realizado. También debemos así actuar los adultos, y no solamente cuando es algo visible, sino en la integridad de nuestras acciones. Una vez a mí algo me pasó, y no lo cuento como jactancia personal, sino como una manifestación de la misericordia de Dios en mí para ayudarme a hacer esto, porque no me fue fácil. Una vez yo estaba en Primark y había mucho viento y abrí la puerta cuando tenía la buseta, y cuando abrió la puerta la buseta rozó el carro de la par. Entonces yo cerré la puerta, miré, ¿verdad? Y tenía un pequeño abolloncito en la puerta de la par. Y entonces yo me quedé así, como mirando para todos lados. No había nadie, pero yo sabía que Dios me veía. Entonces me quedé un rato esperando a ver si venía el dueño y no venía. Entonces llamé al oficial de seguridad de esto que andan con las motos allí y le dije, vea, pasó esto. Dice, bueno, dice, voy a ver si está adentro, voy a dar el aviso. Dice, pero a veces la gente deja carros aquí. Dice, si no está el dueño, usted se va. Bueno, la cuestión es que allá apareció el dueño. Entonces yo le dije, bueno, vea, esto pasó. Abrí la puerta, pero había mucho viento, golpeó su carro. Entonces le di mis datos, mi número, y tuve que pagar esa reparación. Ahora sabemos que hay mucha gente y en muchas situaciones donde si no hay alguien que lo ve, entonces puede pasar eso por alto y dejar ahí hasta que lo reclamen. Pero el Señor sí nos ve, hermanos. Y no digo con esto de que siempre mi actuar haya sido correcto. Puede ser que otras veces haya sido negligente en este mismo aspecto de la experiencia. Pero lo que debemos hacer es lo que es correcto ante la ley de Dios, y no solamente cuando estamos acorralados por una acusación o porque nos vieron o porque hay cámaras, sino porque queremos honrar a Dios. El versículo 6 lo que se manifiesta allí es daños por fuego. Alguien prende un fuego en un campo y resulta que se sale de control y quema los campos del vecino, todas las plantaciones. Eso es muy común en esta zona de Liberia donde hay muchas quemas. Pudiera ser que el fuego se extiende y quema una casa o quema algo. ¿Qué va a hacer aquella persona que prendió el fuego? Simplemente se va a ocultar o se va a justificar, va a decir que alguien tiró una colilla de cigarrillo y que nadie tiene la culpa. Bueno, ante la ley de Dios es necesario que haya una restitución, asumir la responsabilidad. Por eso, hermano, la ley nos enseña a pensar que nuestras acciones pueden tener consecuencias y debemos advertirlas porque después deberemos hacernos cargo de ellas. En mi ciudad, donde yo nací, una persona había comprado un lote y empezó a hacer una construcción y empezó a cavar hacia abajo y no tuvo el cuidado suficiente. Entonces la casa de la par, que era una construcción antigua, se dio y se cayó. Y ahí había un laboratorio de análisis clínicos. Entonces hubo toda una situación legal. Y finalmente el dueño del terreno donde estaban haciendo la construcción tuvo que llegar a un acuerdo con el dueño del laboratorio y lo que hizo fue regalarle, o mejor dicho, darle el terreno en compensación por el daño. Es decir, no pudo hacer uso de su propio terreno por causa de ese descuido.
y finalmente perdió su terreno para restituir al afectado. El tercer caso es de los versículos 7 al 15, que implica la custodia de bienes ajenos, bienes prestados. Cuando leemos estos versículos nos puede resultar raro qué es esto de que alguien le da plata o alhajas a guardar. Lo que debemos recordar es que en la antigüedad no era fácil encontrar, como hoy en día quizás alguien puede ir a un banco o tener una caja fuerte o algo donde guardar ciertas cosas de valor. En la antigüedad la tradición era pedirle a los vecinos. Entonces, dado que era algo muy común, también era una tentación para los ladrones robar a aquellos que poseían no solamente los bienes propios, sino los bienes de otros que tenían a su cuidado. Pero también podría ser una especie de engaño que aquel que tenía bienes a su cuidado dijera, entró un ladrón y se los llevó, yo no tengo nada que ver con esto. Por eso hay leyes específicas de estos casos de fraude, sobre estos bienes o sobre animales. Si alguien le daba los animales al otro, si se los prestaba, si se los daba a su cuidado. Alguien podía decir, vino una bestia y se lo comió, yo no tuve nada que ver. Alguien podía decir, vino alguien y lo robó. Bueno, pero esa persona estaba al cuidado. Debía haber ciertas consideraciones, hay ciertas variables. Estaba el dueño allí presente. El dueño vio que era una bestia, que se lo devoró. El dueño vio cuando eso pasó. O el que estaba al cuidado puede traer alguna prueba, puede traer que quizás un resto del animal, un pie o algo que fue despedazado por una bestia. Todas estas cosas tenían que ser llevadas a los jueces. Los jueces tenían que usar de la sabiduría, de la ley moral de Dios y aplicarlos de manera apropiada a todas estas situaciones de litigio, ya sean bienes dados para el cuidado. También si se descubría que había un ladrón, debía pagar el doble. Y si no se descubría, debían llegar ante los jueces y quedar bajo juramento. Cuando no había maneras de probar si había sido la persona que los cuidaba, si había sido un ladrón, entonces las personas involucradas, el dueño de los bienes, el afectado y aquel que estaba a su cuidado, debían estar bajo juramento. Esto nos habla de la importancia de la palabra, algo que se ha perdido en estos días. Pero la Biblia nos habla de la importancia de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La Biblia nos habla de los juramentos lícitos y también nos dice que no juremos vanamente. Cuando había litigio sobre la propiedad, cuando dos personas reclamaban la propiedad de un mismo bien, los jueces debían determinar quién era el culpable y el culpable debía pagar el doble. Esto aplica a toda clase de disputas sobre la propiedad. El juicio se basa en evidencias y también en el juramento. Y también podría ser algo del presente. Finalmente hay que aceptar lo que determinan los jueces. Y aquel que ha sido condenado debe asumir esa responsabilidad legal. Versículo 10 y 11 habla de daños de la muerte de esos animales sin testigo. El versículo 12 del robo bajo custodia. Versículo 13 de muerte por la bestia salvaje. Versículo 14, cuestiones de préstamo o alquiler. Si hay un préstamo, con el caso de un animal, y ese animal se daña o muere, debe pagarlo, salvo que el dueño estuviera allí presente. Como ven, hermanos, son todos aplicaciones muy específicas para Israel en su sociedad, en sus leyes que regulaban la vida civil, pero muchas de ellas también tienen sus similitudes en nuestras leyes y algunas podemos tomar también para nuestra aplicación personal. Si a usted le prestan algo
y eso que le prestaron se daña o se pierde, ¿cómo actúa usted? Conclusiones. Este pasaje que hemos estudiado nos da un panorama bastante claro de la responsabilidad civil. Pensamos en asuntos tales como la importancia de una justicia proporcional, de la reparación del daño, de la presunción de inocencia hasta que haya una prueba que demuestre lo contrario, y del respeto por el testimonio y la palabra de juramento. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo con todas estas leyes? Nos está diciendo que la propiedad privada es importante, no solo la mía, la cual Dios me defiende, sino también la del prójimo, a la cual Dios defiende. Nos está diciendo que la vida es más importante que los bienes, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos está enseñando que la restitución es un medio de restauración y restablecer las relaciones rotas por el pecado, porque si alguien robaba, pero luego restituía, esa relación no debía ya tener ninguna barrera. Ya había sido pagado el bien robado, había sido compensado, y se supone que el ladrón por medio de eso había aprendido y nuevamente podía estar en paz en la sociedad. La restitución es el medio de restauración y de restablecer las relaciones rotas por el pecado. En el trato horizontal, restitución, restauración, reconciliación. Pero sin embargo, en el trato vertical, nosotros para con Dios, nosotros no podemos restituir a Dios. De hecho, no podemos por nosotros mismos restaurarnos. No está en nuestra capacidad reconciliarnos con Dios. Porque en el plano espiritual, lo que debe quedar claro es que necesitamos un mediador. Y ese es Jesucristo. Véanlo de este modo. En el plano horizontal, la persona tenía que hacer obras. ¿Cuáles eran las obras? Devolver el bien robado, trabajar y pagar la compensación. En el plano vertical, nuestras obras no sirven. Nuestras obras no alcanzan. Necesitamos un redentor. Recuerde usted que dije la frase, si no hay restitución, no hay verdadera libertad. La libertad social se obtiene por el cumplimiento de la ley y el pago de la condena que la ley exige. Pero en el trato con Dios, en nuestra relación vertical, lo que necesitamos primero es la redención. Es redención para que haya restitución, para que haya restauración, para que haya reconciliación. Si no hay redención en lo espiritual, no hay verdadera libertad. Porque la restitución, la restauración y la reconciliación solo es posible por medio de Jesucristo. Cuando alguien está en la fe de Cristo, puede tener esa completa seguridad de que Él pagó a Dios todo, que Él restauró nuestra relación con Él, que Él nos ha reconciliado. Y por lo tanto nuestra vida es transformada para vivir de manera diferente, no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo. Pudiera ser que muchos en este mundo no les importe lo que dice la ley moral de Dios. No les importa si afectan a su prójimo, porque se aman tanto a sí mismos y porque no aman a Dios y porque no les interesan sus mandamientos. Pero cuando esa persona es tocado por Dios, cuando el Espíritu de Dios le lleva al discernimiento de cuán seria
es la ley de Dios y cuán terrible es la consecuencia de quebrantar sus mandamientos, va a entender de que el castigo es tan grande que necesita un Salvador. Y Dios envió al Salvador. Dios envió a Jesucristo para que esa persona viva una vida diferente. No solo estar en paz con Dios, sino también estar en paz con su semejante. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos que aman a sus prójimos van a respetar la propiedad de su prójimo. Van a tener en su corazón esta justicia de Dios y querer actuar de la manera más equitativa y justa posible. Pero para eso, primero tiene que estar en paz con Dios. Voy a finalizar con una historia de la Biblia preciosa y que ilustra mucho este tema que estamos viendo. Es la historia de Zaqueo. ¿Recuerdan? Seguramente en la escuela dominical los niños escucharon la historia de Zaqueo, un hombre pequeñito que se quiso subir a un árbol porque venía Jesús y no se quería perder de verlo. ¿Recuerdan qué árbol era? Para que se despierten los dormidos. Un sicómoro, ¿verdad? Y cuando estaba allí en el árbol, lo vio a Jesús, pero quizás lo que más llamó la atención fue que Jesús lo vio a él. Y cuando Jesús lo vio a él, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy more en tu casa. Qué alegría para Zaqueo. Quizás él no imaginaba que iba a hablar con Jesús, pero él tenía el deseo de encontrarse con Jesús. Y de repente se encuentra en su casa, rodeado con muchos de sus pares, las personas que le rodeaban a él, pero también con los discípulos de Jesús y con Jesús mismo. Y Zaqueo se da cuenta de que algo estaba pasando en su mente y en su corazón. Él había percibido el amor de Cristo y que su vida iba a ser diferente. Y entonces Zaqueo dice al Señor delante de todos: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, primer fruto, una persona egoísta transformado en alguien dadivoso. Y luego dice: al que he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado. Vean, Zaqueo conocía algo de la ley, porque está tomando el mismo parámetro de la ley cuando alguien robaba oveja y la mataba y la vendía 4 veces. Y aquí vemos el fruto de la restitución. ¿Y qué dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Quizás hay aquí también hijos de Abraham, elegidos de Dios. Quizás todavía no he experimentado la conversión, pero quizás estaban esperando de que Jesús pase cerca de ellos. Y hoy en este lugar, aún sin verlo, entiendes que Jesús está cerca tuyo y quiere morar en tu corazón. El pecador aferrado a su pecado no quiere ir a Jesús, no quiere verlo, mucho menos quiere escucharlo. Pero si realmente quieres tener el perdón de tus pecados, si quieres que tu vida sea transformada, entonces piensa que este pasaje te da esperanza, porque así como Jesús habló con Zaqueo, puede hablar contigo. Lo recibirás con gozo, se mostrarán los frutos en tu vida, de modo tal de que puedas decir con fe que has sido redimido, que has sido restituida tu deuda, que has sido restaurado, que has sido reconciliado con Dios. ¿Estás dispuesto incluso en pensar a qué personas has afectado y a ir a restituirles? Porque si efectivamente afectaste a personas en lo material, lo correcto para un creyente es ir y enfrentar esa responsabilidad y decir: vea, ¿sabe usted una cosa? Recuerda que tal situación, que yo no le devolví tal cosa, o le dañé tal otra, o le robé tal cosa. Vea, yo le voy a pagar esto. Y aún más, porque es mi responsabilidad delante de Dios. No importa lo que digan las leyes terrenales, es lo que dice Dios y cómo yo
debo actuar frente a eso? Algunos no quieren venir a Cristo. Algunos no quieren venir a Cristo porque siguen pecando. Algunos no quieren venir a Cristo porque no se sienten tan culpables, están cegados. Y algunos no quieren venir a Cristo porque no valoran a Cristo. Dime, querido oyente, hermano, amigo, en esta mañana, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Las últimas palabras que Jesús le dijo a Zaqueo son: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Óyeme, si Él te busca, no le rechaces. Puede ser que ya no pase cerca de ti otra vez. Puede ser que ya no te llame más para morar contigo. Puede ser que Dios te esté dando una última oportunidad. Reconcíliate con Dios hoy. Jesucristo es el que puede hacer la completa restitución. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos porque Él pagó todo lo necesario en el derramamiento de su sangre, mucho más valiosa que el oro y la plata, para redimirnos, para reconciliarnos contigo, para restaurarnos. Oh Señor, en Él tenemos la restitución que necesitamos. Y aunque viviéramos por la eternidad, podríamos en nuestras obras pagarte a ti la ofensa por nuestros pecados. Pero Cristo lo hizo. Oh Señor, llena nuestro corazón de gozo por la salvación que tenemos y ayúdanos a actuar de manera justa para con la propiedad de nuestros pares. Te pedimos, Señor, por la salvación de los perdidos, para que todos aquí puedan tener la convicción y seguridad de que en Cristo han hallado el perdón.